integración cuando existe un proceso infeccioso asociado a una reacción sistémica asociada. Pero como vemos, no todo proceso en el cual encontramos SIRS va a tener una infección y no toda infección va a tener SIRS. Justamente entonces surge lo que son los criterios de sepsis, en el cual plantean que 2 o más criterios con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más una infección sospechada o diagnosticada es lo que nos va a definir de que esto es sepsis. Plantean lo que es el término de sepsis severa, que ya vamos a ver con el tiempo que esto desaparece. La idea ya no es hablar de sepsis severa, porque de por sí sepsis es una condición que es severa. Y hablan de lo que es el choque séptico, que es cuando hay una hipotensión secundaria a un proceso séptico y que requiere pues una resucitación adecuada para lograr la adecuada perfusión nuevamente. Sin embargo, hay unas consideraciones. Por ejemplo, vamos a tener cuadros como lo son el sepsis-like, que estos son todas estas otras identidades que nos van a generar un SIRS, por ejemplo, pacientes politraumatizados, pacientes con patologías autoinmunes, pacientes, por ejemplo, también la tirotoxicosis. También vamos a tener una inflamación como un concepto muy amplio, entonces eso era cosas que empezaban a hacer discrepancia a lo largo de esta definición que ellos planteaban. Y lo que ya les había mencionado, toda sepsis está infectada, pero no toda infección hace sepsis. Justamente entonces el profesor Graham en Ramsey plantea que hace un término y es que nosotros como médicos siempre estamos a la espera o en búsqueda de dar problemas a las soluciones a problemas en salud, dar soluciones a los problemas en salud de nuestros pacientes y que nuestra más grande lucha siempre van a ser los procesos infecciosos. Esto es principalmente porque nosotros cada vez que intervenimos un proceso infeccioso, la naturaleza también se va a defender. En los años 2001-2002 se conforma entonces el Surviving Sepsis Campaign, en el cual ya empiezan a describir como una serie de pasos e intervenciones para lograr luchar contra estas infecciones que son severas. Justamente también surge la Declaración de Barcelona, en el cual plantea que es importante no solo hacer un diagnóstico de lo que es la sepsis, sino que también es importante continuar los estudios, ampliar lo que es la educación, aumentar la sensibilidad y también apoyar los procesos de referencia y contrarreferencia de estos pacientes. Y lanzan el lanzamiento de Surviving Sepsis con el objetivo de tener guías y recomendaciones basadas en la evidencia para la reanimación y el manejo de pacientes con sepsis. Como vemos, los criterios diagnósticos al inicio eran bastante amplios, en los que teníamos una infección que podía ser documentada o sospechada. También teníamos parámetros clínicos que bien podrían ser como la fiebre, la hipotermia, taquicardia, en el cual hablamos del conteo leucocitario, reactantes de fase aguda, parámetros hemodinámicos que ya nos vamos orientando más hacia lo que es la tensión arterial media, también lo que es la saturación de oxígeno y el índice de cardíaco. Y también después empezábamos con la última columna, que ya es la identificación de la disfunción orgánica. Todo eso teniendo en cuenta que nos estamos enfocando son en pacientes que tienen en el cuadrito abajo unos parámetros de perfusión tisular que están comprometidos, que ya este es el primer algoritmo a ahondar en esto, pero sí tuvo impactos significativamente importantes en los cuales se vieron que aproximadamente en el seguimiento de 15.000 pacientes con esos nuevos criterios disminuyó la mortalidad en un 20%. Después sale el sepsis 3, en el cual ya habla de que es una disfunción orgánica que amenaza la vida, pero asocia unos componentes de que es una respuesta disregulada. Justamente entonces dicen, bueno, necesitamos determinar qué tan severo es esto, entonces empiezan a sospechar que hay, bueno, no a sospechar, más bien, empiezan a definir que necesitamos unas escalas que nos digan sobre cómo está la función orgánica y surge lo que es el SOFA y dice que la mortalidad incrementa si tenemos un índice de SOFA positivo mayor o igual a 2 puntos. Adicionalmente, aquí hacen una nueva intervención en la cual indican ya que para hablar de choque séptico necesitamos principalmente que el paciente requiere manejo con inotrópicos y adicional al que tiene un lactato elevado mayor de 2. Todo eso entonces empiezan a hacer una serie de discrepancias que cuando uno analiza el caso con detenimiento empiezan a ver que hay una serie de cosas contradictorias entre la primera campaña y la tercera campaña, pero entonces ellos aquí ya empiezan a hacer un énfasis en lo que es que hay diferentes pacientes. Eso quiere decir que cada paciente tiene condiciones intrínsecas diferentes, que cada uno puede venir con comorbilidades asociadas, que no todos van a responder de la misma manera. Y también plantean hacer el Q-SOFA, que es el Quick SOFA, que la idea es determinar
pacientes que están a riesgo en los servicios que se encuentran por fuera del servicio de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, para salir de una vez del paso de eso, tenemos lo que es el Pediatric Sequential Organ Failure Assessment Score, en el cual vamos a ver diferentes variables. Vamos a tener aquí las variables respiratorias, guiadas por la PAF y la SAFI, el conteo plaquetario para medir el sistema de la coagulación a nivel hepático, cardiovascular, también vamos a medir el estado neurológico del paciente y cómo se encuentra la función renal. También previamente se usaba lo que era el Logistic Organ Dysfunction Score, en el cual empleaba parámetros muy similares para la evaluación neurológica, pero después empezaban a plantear muchos parámetros de seguimiento y bioquímicos que hacían que fuera algo más tedioso para la valoración cardíaca, renal, pulmonar, hematológica y hepática. Y ese es el Quick SOFA, que ese es el otro que les quería hablar, que básicamente miden si tenemos una presión eh, que está disminuida, una frecuencia respiratoria que está aumentada y una alteración del estado de conciencia. Como ustedes ven, esto es básicamente como si nosotros estuviéramos haciendo un ángulo de aproximación pediátrica, que esto nos sirve pues bastante a la identificación de estos pacientes. Y ahorita en el consenso del 2024 surge lo que es la evaluación y diagnóstico por medio del Phoenix Score. Esta nueva integración, quiero que entiendan que es algo que ellos plantean que dicen, sepsis es una enfermedad grave de por sí. Aquí lo importante es determinar qué tan grave es esta infección, entonces determinar si qué tanto compromiso orgánico múltiple existe y si hay un choque o no. Esta tabla no nos sirve, o bueno, esta clasificación no nos sirve para identificar pacientes que se encuentran a riesgo y tampoco para determinar estadios iniciales del cuadro de sepsis. Esto ya con el doctor Silvio Lunes lo hablamos sobre cuáles son las variables a nivel respiratorio, cardiovascular, de la coagulación y neurológico. Aquí mi crítica más o menos, pues más que todo estética, es que cuando hacen esta línea oscura aquí pareciera que esto fuera separado del cardiovascular, entonces puede generar errores de interpretación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto, con todas estas escalas y qué ha pasado a lo largo de la historia? Vemos que han salido estudios para evaluar entonces el riesgo de mortalidad asociada en las estancias intrahospitalarias, principalmente en la unidad de cuidados intensivos, usando el SOFA y el LOT, en el cual sí negativo con respecto al CIRS y el Quick SOFA. Sin embargo, vemos que cuando nos encontramos por fuera de las instalaciones de la unidad de cuidados intensivos, el Quick SOFA y el CIRS sí nos sirven para determinar pacientes que se encuentran en riesgo de mortalidad, al igual que el SOFA y el LOTS. Este era el primer algoritmo que ellos planteaban, entonces tenemos una sospecha de una infección, en el cual vamos a hacer un Quick SOFA que sí es mayor de 2, entonces sí estamos frente a una posible cuadro de sepsis. Ellos ya determinan que hay que hacer el SOFA completo y si tenemos más de 2 puntos, determinaban que sí estamos frente a un cuadro de sepsis y aquí entonces ya teníamos que ver cómo era la respuesta al manejo con líquidos para determinar si el paciente estaba con un choque séptico o no. Esto al inicio todos eran cuadros o guías extrapoladas de la población adulta. Claramente nosotros sabemos que la fisiología de los niños es muy diferente, entonces por eso surgen muchas y muchas recomendaciones de cómo debe ser la valoración con respecto a los signos vitales de estos pacientes. Entonces ya empezamos por grupos etarios a determinar qué es taquicardia, bradicardia, qué es una taquipnea, cuando hablamos de leucocitosis y neutropenia y cuando hablamos de hipotensión. Es importante que tenemos que tener en cuenta que los pacientes cuando hacen fiebre, ellos van a aumentar frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Por eso siempre es importante determinar si hay una frecuencia cardíaca que es excesiva para la condición clínica del paciente, que nos hace pensar que ese corazoncito no solo está trabajando por la fiebre, sino que está trabajando por alguna otra disfunción. Entonces, tener en cuenta que cada vez que aumentamos la temperatura en 1 grado centígrado, aumentamos la frecuencia cardíaca en 10 latidos por minuto. Lo otro era los criterios para definir que teníamos una disfunción orgánica múltiple. Como vemos, son extensos y habla de todos los sistemas, pero la idea era sintetizar y hacer una aproximación un poco más rápida para los servicios que no son la UCI. Justamente también empieza todo un debate frente a lo que es el empleo del ácido láctico. Entonces, se sabe que el ácido láctico está hablando de una condición anaerobia que nos habla de hipoperfusión tisular. Aquí entonces empiezan a generar diferentes controversias. Primero, se sabe que un lactato mayor de 2 ya nos habla de que hay mayor riesgo de una disfunción orgánica y que hay un estado de hipoperfusión a nivel tisular. Pero entonces plantean que ya niveles por arriba de 4 milimoles por litro ya habla de que se asocia a mortalidad. Por eso, en el nuevo algoritmo, pues en la escala del Phoenix Score plantean
que el ácido láctico tiene que ser mayor de 4 porque estamos evaluando es mortalidad. En ese momento no estamos hablando de riesgo de daño de órgano. Sin embargo, no se ha podido determinar con certeza el umbral de hiperlactatemia, ya que esto varía mucho dentro de los diferentes estudios. Incluso hay estudios que dicen que hiperlactatemia se define por arriba de 3, que cuando uno lo ve uno dice como que, uy, no, uno ya sabe que por encima de 2 es raro. Entonces, por eso es que no está tan claro en este momento. Hay que tener en cuenta que si nosotros ya tenemos un lactato elevado, significa que nosotros tenemos que empezar a hacer técnicas de pues, reperfusión, entonces posiblemente vamos a tener que hacer una resucitación más agresiva. Y también es importante tener en cuenta esto, y es que acuérdense que si nosotros tenemos un tejido que está hipoperfundido, supongamos, no tenemos hipoperfundida la mano, y a mí me toman las muestras séricas en el miembro superior derecho, yo puede que no encuentre inicialmente el lactato tan elevado, y puede ser después de la resucitación hídrica que yo ya empiezo a perfundir, que todo ese lactato que yo tengo en mi mano ya sale a circulación, que yo puedo empezar a medir los niveles séricos. Por eso es importante que el lactato tiene que tomar, necesitamos varias muestras para poder determinar cómo está haciendo la evaluación del paciente. Justamente con esto, entonces, la nueva actualización del 2024 plantea este algoritmo, en el cual vamos a tener un paciente que no luce bien y que estamos sospechando una infección, y ellos dicen que hay que hacer un tamizaje para sepsis, pero ellos aclaran que el Phoenix Score no sirve para tamizaje, y tampoco sirve para determinar estadios tempranos de sepsis. Esto, la recomendación que es que ellos se tienen que guiar cada institución con sus guías para determinar si estamos sospechando sepsis o no. Ya después de que sospechamos sepsis, hacemos una evaluación de cómo se encuentra la disfunción orgánica. Y si tenemos un Phoenix Score mayor de 2, entonces decimos que estamos con sepsis. Vean que hasta este punto ellos dicen, por favor no use el término de sepsis si el paciente no está si no está gravemente enfermo, porque sepsis de por sí ya es un término que se debe emplear es para condiciones graves. Si aquí el Phoenix Score nos da más de 2 puntos, entonces pues ya cumple los criterios de sepsis. Vamos a dar entonces el manejo, que ya eso es lo que vamos a hablar más adelante, y también considerar lo que ellos plantean de que si tenemos un punto, al menos en el sistema cardiovascular, es cuando estamos hablando de un choque séptico. Sin embargo, aquí es cuando uno ya empieza como a hablar de que no necesariamente los criterios para acá vamos a hablar de que tenemos un choque séptico porque hay estadios más tempranos que no se logran pescar con esta nueva recomendación. Entonces, justamente yo traigo a colación esto, en el cual este mismo textico acá, se los pongo aquí más grande, en el cual dice que se necesitan crear herramientas de tamizaje para el riesgo de sepsis. Adicionalmente, ellos dicen que a futuro hay que empezar a considerar otras variables para estos pacientes que están a riesgo de sepsis, como lo son condiciones inherentes del paciente, diferentes comorbilidades, e incluso plantean intervenciones que se haya recibido previamente al momento del ingreso a la valoración. Justamente entonces ellos dicen que el Phoenix Score es para identificar condiciones, una disfunción orgánica que amenace la vida, no sirve para el tamizaje de los pacientes que están a riesgo de sepsis y tampoco sirve para una identificación temprana de sepsis, que justamente hay que desarrollar algunas herramientas para poder hacer identificar pues tempranamente la sepsis o el tamizaje, y ellos también se comprometen en este texto a que en el próximo Task Force van a empezar a sacar puntuaciones y recomendaciones sobre cómo hacer un tamizaje para sepsis e identificación temprana de la sepsis y no esperar a estar ya con un diagnóstico de sepsis instaurado en el cual ya estamos evaluando la disfunción orgánica. Con respecto a la infección, realmente no voy a profundizar mucho en eso porque el doctor Silvio Araujo el lunes ya nos hizo una amplia explicación y vimos pues diferentes factores asociados que nos habla de la infección. La fisiopatología tampoco voy a ahondar mucho en esto, voy a hacer un breve resumen porque ya previamente la doctora Carolina Castilla hizo una excelente revisión respecto al tema. Pero sí traigo a colación lo que es el paradigma de Roger Bone, en el cual nos habla 5 estadios en los cuales nos va a llevar a una disfunción orgánica. Como vemos, vamos a tener una lesión que puede ser bacterial, viral, traumática, en el cual vamos a tener una respuesta inflamatoria y una respuesta antiinflamatoria, y justamente dependiendo de cómo se desarrolla este balance en el cuerpo, vamos a tener diferentes presentaciones. Si, por ejemplo, predomina lo que es el CIRS, entonces podemos llegar a un choque cardiovascular y también a una disfunción orgánica. Si por el contrario predomina lo que es la respuesta antiinflamatoria, entonces vamos a tener una supresión del sistema inmune, lo cual nos precipita o más bien, hace más susceptible al paciente a infecciones secundarias. Cuando
está balanceado, estamos hablando de un paciente que está en homeostasis, un paciente que tiene una buena respuesta frente a la infección y también se controla a sí mismo, pero también podemos tener apoptosis como tal, en el cual pues hay una inflamación mínima con muerte celular. Ya como muy breve resumen, estamos hablando de que tenemos entonces, en este caso, una infección en el cual vamos a tener una respuesta inflamatoria sistémica y van a haber muchos mediadores bioquímicos que van a estar interactuando. Dentro de ellos va a haber uno que es el óxido nítrico, en el cual a nivel periférico, pues obviamente va a generar una vasodilatación, lo cual nos condiciona a la parte de la fisiopatología que corresponde al choque séptico, eso sin hablar pues de todo el daño que tenemos a nivel del glicocálix, pero también tenemos un rol importante y es el rol de la interleuquina 1 que a nivel cardiovascular va a generar una disminución en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, lo cual incluso se puede sobreponer entonces un choque cardiogénico. Justamente como estamos en un estado de hiperinflamación y un alto consumo de energía, a nivel adicional a estados de hipoperfusión, las células para producir energía tienen que entrar en un estado de metabolismo anaerobio por medio de glicólisis anaerobia y aquí es donde vamos a generar entonces la hiperlactatemia. Y a esto es como que, bueno, ya eso es lo que pasa en sepsis, pero entonces ahorita hay que llevarlo también y traerlo a lo que es la población pediátrica. Esto también es un muy breve resumen de todas las diferencias que tenemos frente a un adulto. Por ejemplo, que los niños son más susceptibles a la hipovolemia porque los porcentajes de líquidos que ellos manejan son diferentes y las proporciones entre el líquido intra y extravascular son diferentes. Ellos manejan frecuencias cardíacas más altas a nivel basal, lo cual quiere decir que si ponemos un corazoncito de estos a latir más rápido, esa respuesta de taquicardia no va a ser sostenible en el tiempo porque es fatigable. También tiene una vasorregulación inmadura, eso quiere decir que son aún más sensibles que los adultos a los efectos del óxido nítrico y pues todas las capacidades ineficientes que tenemos para barrer el CO2 en la población. No podemos dejar de hablar nunca del glicocáliz, entender que esto es una capa que se encuentra asociada al endotelio vascular y tenemos unas proteínas transmembrana, que el principal actor en esto va a ser el sindecan, pero también van a haber todos otros muchos glicosaminoglicanos, que vamos a tener una función frente a lo que es la interacción entre el medio intravascular y ya el endotelio vascular y obviamente el espacio extravascular, en el cual vamos a tener una regulación muy fina de lo que son pasos de macromoléculas, de lo que son pasos de electrolitos líquidos y también obviamente van a haber moléculas que interactúan con el sistema inmune por medio de las moléculas de adhesión. Y es importante tener en cuenta por qué, porque si yo tengo un daño a nivel de este glicocálix, yo voy a tener una adhesión leucocitaria que va a estar alterada, voy a tener, además de la inflamación que yo tengo a nivel sistémico por todos los procesos infecciosos, voy a tener una respuesta inflamatoria proveniente directamente desde ese endotelio. Eso me va a aumentar la permeabilidad, o sea que tengo más riesgo de que pase todas esas moléculas que deberían quedarse exclusivamente en el espacio extravascular, en el intravascular, perdón, pasan al espacio extravascular. Eso tanto para fluidos como para macromoléculas y electrolitos. Y obviamente vamos a tener un aumento de la migración trasendotelial de las proteínas más grandes. ¿Eso porque es importante tenerlo en cuenta? Porque existe lo que es el SHINE, que es el Shock Induced Endoteliopathy, que es el daño del endotelio también que nosotros podemos causar por medio de las reanimaciones que nosotros estamos dando, en el cual nosotros vemos que también altos volúmenes de líquidos pueden lastimar el endotelio que de por sí ya está lesionado, porque aumentamos la fuga capilar, eso promueve degradación del glicocálix y vamos a tener una injuria por reperfusión, que las injurias por reperfusión también hay que tenerlas en cuenta, o sea, la idea es perfundir al paciente pero no sobrecargarlo y entonces porque se genera una liberación de radicales libres, endotoxinas, incrementa el daño celular y tenemos pues a nivel pulmonar algo que nos preocupa bastante que es el edema pulmonar. Con respecto al manejo ya, entonces, al igual que el doctor Alarcón, yo también estoy a favor de que sigamos usando o basándonos mucho en lo que es el algoritmo del Surviving Sepsis Campaign del 2012, que lo vamos a ir desglosando paso a paso. Entonces vemos que en el minuto cero es importante, no va a profundizar en esto porque son temas que ya son ampliamente revisados, sino que vamos a hacer un soporte de oxígeno dependiendo de las necesidades del paciente, considerar la intubación, hay que garantizar un acceso venoso y idealmente 2 o 3 accesos venosos, con uno no quedamos satisfechos. Considera que si el paciente no se logra un adecuado acceso en los primeros 2 intentos, hay que entrar a usar lo que es el acceso intraóseo y de una vez la toma de paraclínicos e iniciar la reanimación hídrica lo antes posible. Con respecto a los accesos venosos, vamos a ver que necesitamos accesos venosos de gran calibre. Vean que, por ejemplo, la presión que yo tengo que usar dependiendo del calibre de mi aguja
cuando yo lo comparo con la presión, por ejemplo, si uso un acceso venoso que tiene un calibre muy chiquito, por ejemplo este 22, yo tengo que aumentar la presión de gravedad hasta un 100% más para poder pasar el volumen de líquidos que yo necesito. El acceso intraóseo es un muy buen acceso porque se considera central, podemos pasar una gran cantidad de medicamentos, pero vea que la presión que necesitamos para poder administrar estos líquidos incrementa en un 200% con respecto a la gravedad. Por eso, entonces, a mayor calibre que tengamos de nuestro acceso venoso, podemos pasar mayor cantidad de líquidos en el menor tiempo posible. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pasar 1 litro en un acceso de 14, en 4 minutos logro pasar ese litro. Y a medida que voy disminuyendo el calibre, vean que ese litro después lo paso en 5 minutos y medio, después en 11 minutos, 17 minutos. Por eso necesitamos, como vamos a hacer una reanimación hídrica agresiva, necesitamos volúmenes que sean, calibres que sean altos. Justamente entonces, ya para hablar de lo que es la resucitación, eso lo empezamos aproximadamente al minuto 5, teniendo en cuenta que a lo largo de toda la valoración de este paciente hay que estar pendientes de lo que es la sobrecarga hídrica, principalmente dado por la hipotomegalia y la presencia de estertores. ¿Con qué vamos a reanimar a estos pacientes? Entonces, han estado saliendo muchos estudios, que ya vamos a hablar de ellos, si usar cristaloides, entonces, ¿cuál? Balanceados, no balanceados, y si podemos usar coloides o no. Entonces, a manera también de resumen, tenemos lo que es la solución salina, que vemos que es un cristaloide, pero es balanceado. ¿Qué quiere decir que no es balanceado? Que no se asemeja tanto a lo que son las características de la sangre, a diferencia de lo que sí es el lactato de Ringer y el Plasmalite, que tenemos concentraciones más similares a la sangre con respecto a lo que es tonicidad, lo que es pH y lo que es la concentración principalmente de sodio y cloro, considerando también que vamos a tener aporte de otros electrolitos como son el potasio y el calcio. Y pues la albumina, que ya como tal es un coloide. ¿Cuál es el problema? Costos. Si estamos en una institución de bajos recursos, en un país de bajos ingresos, entonces claramente lo más eficiente, el costo eficiente va a ser usar lo que es la solución salina. Ya el lactato de Ringer de Plasmalite viene siendo más costoso y claramente los coloides pues aún más. La cosa no es solo decir qué voy a usar. ¿Listo? Tengo que pensar también en yo qué estoy usando y qué daños o beneficios le estoy dando al paciente. Entonces, por ejemplo, si usamos almidón, el almidón ya sabemos que no lo vamos a usar porque disminuye el grosor del glicocálix, aumenta la permeabilidad del capilar, tiene un impacto negativo en todo lo que son los procesos de coagulación y comparativamente con el plasma fresco tiene muchísimas desventajas que ahorita vamos a ver un estudio como para ir viendo por qué desde hace rato no lo usamos. La albúmina 5% se aumenta la permeabilidad y el estrés cortante, pero tiene un beneficio y es que en los estudios in vitro se ha visto que aumenta la esfingomielina 1-fosfato, que es un restaurador de lo que es el glicocálix y por eso es que tiene sus beneficios. Y ya con respecto a los cristaloides, se sabe en general que afectan negativamente todo lo que es el glicocálix en cuanto a la coagulación y la función endotelial, pero esto está más que todo estudios animales, porque cuando vemos en humanos, pues es nuestra terapia de primera línea y que lo cual ha tenido muy buenos resultados. Con respecto a lo que es el uso de se me fue el nombre, del almidón, vemos que definitivamente no se puede usar. Esto tenemos estudios en los cuales comparamos con cristaloides, albúmina, incluso con gelatinas, y siempre se ha asociado a mayor mortalidad y a mayor daño renal. Cuando ya hablamos de qué cristaloides usar, si balanceados o no balanceados, entonces, por ejemplo, tenemos este estudio del Pediatrics Clinical Care del 2022, en el cual se ha visto que usar cristaloides balanceados sí muestra cierta mejoría en cuanto a lo que es el pH y los niveles de bicarbonato en el paciente críticamente enfermo en las primeras 12 horas de tratamiento. Esto cuando se hacían estudios comparando los outcomes primarios que hablaban de cómo eran los cambios a nivel del bicarbonato y del pH y los outcomes secundarios que hablaban de lo que era la hipercloremia, la lesión renal, la necesidad de llegar a una terapia de reemplazo renal y la mortalidad. Ahora, ya sabemos por qué vía vamos a pasar los líquidos, sabemos qué líquidos vamos a pasar y ahorita hay que determinar qué tanto líquido vamos a pasar. Eso fue uno de los estudios iniciales que se hizo en África. Tomaron más o menos 3.100 niños con diferentes patologías que estaban críticamente enfermos y tenían patologías muy variables que incluían hasta malaria y anemia, en los cuales se encontró que manejos que sobrecargaban al paciente a nivel hídrico aumentaban la mortalidad a las 48 horas. ¿Por qué entonces a partir de esto surgen nuevos estudios, por ejemplo, estos dos que nos hablan de que justamente los líquidos no son inocuos?
A nivel de pulmón tenemos mayor riesgo de generar edema pulmonar, eso aumenta el esfuerzo respiratorio, vamos a manejar volúmenes corrientes más bajos y vamos a tener una necesidad de ventilación más prolongada. A nivel cardiocirculatorio vamos a tener disfunción cardíaca, depresión miocárdica y vamos a disminuir tanto el retorno venoso y obviamente se nos va a caer el gasto cardíaco. Y a el renal podemos tener cuadros de sobrecarga hídrica que nos va a llevar a una hipertensión intraabdominal, que nos va a llevar a una disminución del flujo renal, lo cual nos va a llevar a uremia, que todo eso, además de los daños que tenemos por toda la elevación de ácidos, en el caso, por ejemplo, de pacientes politraumatizados, la uremia no facilita los procesos de cicatrización y también favorece lo que es la infección. Todo esto se resume en mayor mortalidad. Con eso, entonces, el Surviving Sepsis del 2020 dice, bueno, entonces, considerando que usted tiene que monitorizar muy bien a su paciente para signos de sobrecarga y darle manejo a esa sobrecarga, entonces usted en su evaluación inicial que está en un servicio de urgencias, usted va a determinar si está con la posibilidad de tener una UCI tempranamente o no tener UCI para determinar cuáles son los volúmenes máximos que vamos a manejar. Si, por ejemplo, contamos con UCI, entonces yo puedo usar bolos de 10 a 20 cc por kilo y cuando yo llego aproximadamente a 40 a 60 cc por kilo de bolos en la primera hora, yo hasta ahí tengo que llegar porque aquí el riesgo de sobrecarga va a ser más alto. Igual yo todo el tiempo estoy vigilando signos de sobrecarga y cómo está mi gasto cardíaco. Si ya me encuentro por afuera de la UCI, entonces yo tengo que ver si el paciente no está hipotenso, lo dejo solo con líquidos de mantenimiento. Pero si el paciente ya está hipotenso, igual va a usar mis bolos de 10 a 20 cc por kilo, pero mi máximo va a ser entonces a 40 cc por kilo. ¿Por qué? Porque aquí el riesgo de sobrecarga pues va a incrementar y ya vimos lo que genera pues la sobrecarga asociado a la mortalidad. Y ellos también de una vez hablan de lo que es los cristaloides balanceados y la relación que tiene también el uso de los coloides y el almidón, que ya los mencioné. Ahora, ya sabemos qué acceso vamos a usar, qué líquidos vamos a usar, qué cantidad. Ahora, ¿cómo los vamos a pasar? Que eso es algo importante. Si pues nosotros ponemos una bomba de infusión al flujo máximo, que son 999 mililitros por hora, nosotros alcanzamos a cumplir las metas en reanimación para pacientes que pesan menos de 16 kilos. Por arriba de 16 kilos los volúmenes ya son mucho más altos, entonces no alcanzamos a cumplir con estas metas y justamente por eso sale lo que es la técnica pull and push. ¿Eso qué es? Básicamente, no sé si alcanzan a ver bien la imagen, tenemos nuestra bolsa de líquido que vamos a usar para la reanimación conectada a una llave de 3 vías y una jeringa. Vean que esta jeringa es de 50 cc. Lo que se hace es que yo voy a cerrar la vía que va hacia el paciente para poder succionar en la jeringa, llenarla. Después cierro el acceso que va hacia la bolsa y conecto lo que es, dejo abierta como la vía que conecta la jeringa hacia el paciente y paso ese bolo a la mayor fuerza posible. Esa es la técnica pull and push y se pasa al volumen pues deseado para el paciente. Con esto, para pacientes mayores de 16 kilos, sí se logra acercar a las metas de reanimación. Incluso lo comparan con otras técnicas, obviamente, como dejarlo por gravedad, dejarlo con perfusor, dejarlos con bombas de infusión, incluso ponerlo las técnicas de apretar la bolsa como están haciendo acá adelante. Justamente entonces por eso diferentes guías como la NICE, la ACCM y el PALS hablan de que es útil utilizar el pull and push. Por el contrario, hay otras guías, por eso, por ejemplo, Surviving Sepsis, que todavía no hacen en sus recomendaciones la indicación de que por qué técnica vamos a empezar. Ahora, cada 5 minutos desde que yo estoy haciendo la reanimación hídrica, yo tengo que buscar los signos de sobrecarga, que los vamos a identificar por si tenemos estertores pulmonares, si tenemos presencia de R3, hepatomegalia, tos y tenemos que suspender esta expansión en el caso de presentar alguno de ellos. Acuérdense que también tenemos pacientes que cuando les damos líquidos endovenosos pueden aumentar la frecuencia cardíaca. Si ustedes se encuentran frente a uno de estos pacientes, significa que posiblemente también tengamos una disfunción cardíaca que puede estar asociada a una cardiopatía congénita. En esos casos, entonces usted tiene que suspender los líquidos y aquí ya vamos a saltar inmediatamente a lo que es el manejo con vasopresores e inotrópicos. Todo el tiempo vamos a estar chequeando lo que es las metas clínicas de frecuencia cardíaca, tensión arterial, el llenado capilar, pulsos distales, como está en UCI, se usan todo lo que son los parámetros de perfusión y ahorita se está determinando qué parámetros usar con respecto, qué parámetros clínicos, no bioquímicos, clínicos usar para determinar que el paciente está teniendo una adecuada respuesta a nivel de la perfusión microvascular.
Entonces, en las primeras horas y minutos nos vamos a guiar principalmente por la coloración de la piel y cómo está el llenado capilar y la intensidad de los pulsos y tensión arterial. Posteriormente es que nosotros vamos a empezar a ver lo que es ya los cambios a nivel del sensorio, los cambios a nivel de la diuresis. Ahora, no podemos dejar de hablar de todo esto, no podemos dejar de hablar de todo lo que son todos los micronutrientes que también son necesarios para lograr óptimos resultados en nuestros pacientes con choque séptico. Entonces, dentro de ellos tenemos lo que es el aporte de glucosa, que la ACCM dice que tenemos que tener fluidos metabólicos aproximadamente de 4 a 6 miligramos por kilo por minuto. Y ya después el Surviving Sepsis nos dice, bueno, entonces, ¿cuáles van a ser las metas? Porque las metas a nivel internacional todas discrepan mucho entre los valores. Inicialmente planteaban de que usábamos de 110 a 144, pero que sí había visto que los pacientes están en un estado hiperfuncionante, o sea que de por sí necesitan emplear mayor cantidad de glucosa para suplir pues todas esas demandas metabólicas. Adicionalmente, niveles bajos, incluso hasta de 100 miligramos por decilitro, se asociaba con riesgos de hipoglicemia, principalmente en pacientes que se encuentran fuera de la UCI o incluso en la UCI, pero que también presentaban ajustes en el manejo durante los turnos de la noche. Con respecto al calcio, pues sabemos que es importante para la contracción miocárdica y mantener el tono vascular, y que justamente en el choque séptico pues siempre van a haber unos desbalances frente a la regulación del calcio. Eso está estudiado mucho en neonatos principalmente, en el cual vemos cómo la hipocalcemia es común tanto en infecciones como en otras condiciones severas, y que justamente hay mayor asociación con la disfunción orgánica y obviamente pues con mortalidad asociada a sepsis. Con respecto a la tiroides, pues aquí también hablan de que si la idea es optimizar todos los procesos metabólicos, que ya estamos hablando que del calcio, que de la glucosa, entonces, bueno, optimicemos lo que es la tiroides. Entonces, algunos autores planteaban la posibilidad de, bueno, démosle suplementación. Ahorita vemos que no es necesario a menos que el paciente realmente tenga una condición de hipotiroidismo que lo amerite. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la valoración, nosotros aquí donde vemos neonato vamos a asumir que esto es un paciente normal. Nosotros tenemos la T4 libre y la idea sería llegar a lo que es la T3. La T3 es la que es biológicamente activa. Para llegar a este proceso, lo que vamos a usar a nivel periférico son las monodeiodinasas tipo 1. Sin embargo, cuando el paciente está críticamente enfermo, él va a haber un consumo de esa T4 y no va a haber tanto una actividad de la monodeiodinasa 1, sino de la 3, lo cual nos va a llevar a un estado de una elevación de la T3 reversa. Por eso nosotros medimos la T3 total. Eso es un paciente que vamos a considerarlo como un eutiroideo enfermo. Con respecto a la temperatura, entonces sabemos que tanto la hipertermia como la hipotermia van a ser deleterios, principalmente para nuestros pacientes pediátricos. La hipertermia aumenta lo que es la frecuencia cardíaca, que son parámetros hemodinámicos que queremos controlar. Entonces, justamente por eso tenemos que hacer un control de eso, en especial si tenemos niveles muy altos de la temperatura, principalmente por arriba de 40 grados centígrados, en el cual ya empiezan procesos de desnaturalización de las proteínas. Y con respecto a la hipotermia, pues es importante tener en cuenta que esto nos habla de hipoperfusión. Y un tejido hipoperfundido, acuérdense que es un tejido que está inflamado, que genera más acidosis, que genera más lactato, entonces por eso hay que garantizar que se perfunda. ¿Cómo lo podemos hacer? Con medios físicos para lograr una vasodilatación periférica de nuestros pacientes. Con respecto al antibiótico, también no lo va a mencionar, el doctor Silvio Araujo muy bien también lo presentó. Pero ya sabemos que es importante, muy importante, empezar el antibiótico en la primera hora. Obviamente, controlar el foco. Tengan en cuenta que controlar el foco no significa tener una artritis séptica y que llevar la cirugía antes de hacerle la reanimación hídrica, el manejo vasopresor. No. Primero va todo lo que es el soporte hemodinámico del paciente y cuando se logren parámetros de estabilización clínica, ahí ya se puede llevar a cirugía. Y lo otro que hablábamos justamente, que tenemos tarea con los infectólogos y también el servicio de urgencia, es determinar entonces las dosis de carga de los antibióticos que vamos a emplear para estos pacientes. Por ejemplo, hablamos el lunes que vancomicina se puede usar esa dosis inicial a 20 miligramos por kilo y la ceftriaxona a 100 miligramos por kilo en esa primera dosis para con eso alcanzar concentraciones altas que superen pues el MIC deseado para el paciente y mantenernos siempre por arriba del MIC usando ya posteriormente infusiones prolongadas. Ya entonces hicimos todo lo que es la reanimación hídrica y podemos estar en contexto a los 15 minutos ya identificar un paciente que está con un choque refractario a líquidos. En este caso, entonces lo que vamos a usar son los vasoactivos. Principalmente lo que más se recomienda va a ser la epinefrina y la norepinefrina, en los cuales vamos a ver que los estudios pues dicen que son muy similares entre ellos y que se prefieren obviamente sobre la dopamina.
La vía de administración va a ser por vía periférica. Era una recomendación más dada para pacientes adultos y se estaba extrapolando a pediatría, pero no teníamos suficientes estudios. También lo ideal sería darlo algún manejo por vena central o por el medio intraóseo. No hay estudios, incluso todavía, de cuál va a ser la dosis máxima que tenemos que manejar, pero tener en cuenta que la resistencia vascular extremadamente baja, a pesar del uso de norepinefrina, nos puede suponer que requerimos también el manejo de otros vasopresores. ¿Cuándo determinar, según la clínica de nuestro paciente, si vamos a usar epinefrina o norepinefrina? Depende de las características clínicas de nuestro paciente. Si estamos, por ejemplo, frente a un choque frío, que es un paciente que nos habla que está severamente hipoperfundido, que el paciente está frío, está hipotérmico, el llenado está lento, tenemos una presión de pulso que está disminuida, el paciente adicionalmente está taquicárdico, incluso también puede estar bradicárdico. Estos pacientes se benefician entonces del uso de epinefrina. Si por el contrario tenemos que el paciente está en un choque lento, significa que nuestra resistencia vascular sistémica está baja, nosotros vamos a tener un paciente que está caliente a nivel distal, que tiene incluso un llenado capilar que está rápido, incluso que es inmediato, que vamos a tener taquicardia y que la presión de pulso se encuentra bastante amplia. En ese caso usamos lo que es la norepinefrina. ¿Por qué sacamos entonces a la dopamina? Porque se ha estudiado y se ha comparado tanto con epinefrina como con norepinefrina. Cuando la comparamos con epinefrina, vemos que tiene una tasa de resolución más rápida en la primera hora. Si usamos lo que es la epinefrina, tenemos una disminución del riesgo del uso de ventilación mecánica y también una mayor cantidad de días libres de disfunción orgánica en los pacientes que usan epinefrina a comparado con la dopamina. Con respecto, si comparamos bueno, también tiene una disminución en lo que es la mortalidad, tenemos menor mortalidad en el uso de epinefrina. También tenemos que el tiempo en el que se logra obtener una resucitación adecuada del paciente y una estabilización del paciente obviamente va a ser más corta. Ahora, que si podemos usar nosotros en pediatría, igual que los adultos, vasopresores por vena periférica, los primeros que dijeron, y siempre son los que dicen que sí, son los países que tienen altos ingresos. Justamente entonces, en Estados Unidos, ellos muestran este estudio de 756 pacientes, en el cual usaron más o menos 30 pacientes con un acceso periférico, pero ellos hacían la consideración, vean, estos pacientes que usamos se encontró que eran principalmente pacientes que eran más grandecitos, que no tenían una enfermedad que era severa, pero no era tan severa como los que usamos el catéter venoso central, y eran pacientes que requerían iniciar inotrópicos durante los turnos de la noche. ¿Qué se encontró? Después del 53% de esos 30 pacientes, de ese 30% de pacientes que recibieron por vena periférica, en una media de 140 minutos, se pasaron a lo que era un catéter venoso central. Y lo que más estamos buscando son efectos adversos. Entonces, dentro de ellos hablamos de la complicación de la extravasación y vemos que es un porcentaje muy pequeño, el 1.7%, y ellos decían, vea, eso fue exclusivamente pacientes que estaban canalizados en el dorso de la mano o muy distal a la fosa antecubital. Sin embargo, ninguno de estos pacientes presenta complicaciones pues a largo plazo. Entonces ellos dicen, sí, eso se puede usar, pero en pacientes que tienen una enfermedad que no es tan severa. Otro, que fue un estudio publicado en un journal canadiense, ellos mostraron un metaanálisis de 16,000 pacientes en el cual ya no solo medían la extravasación como evento adverso, sino también que miraban isquemia de la extremidad y también necrosis. Se encontró que esto se presentaba en el 1.8% de los pacientes, que también es un porcentaje muy bajo. Y no había diferencia con respecto al uso de vasopresor, ni a la localización del catéter, ni tampoco al calibre del acceso venoso que estábamos usando. Sin embargo, ellos plantean que en un estudio sí se encontró, al igual que en los estudios de los estados, casi digo gringos, de los estadounidenses, que los que presentaban más complicaciones eran los que usan el acceso por debajo de la fosa antecubital. Lo otro que encontraron es que quienes presentan más riesgo de complicaciones, los pacientes que están con esa vena periférica por más de 6 horas. Ahorita, eso es en países de altos ingresos. Si nos vamos a los países de bajos ingresos, pues ingresos más similares a los colombianos, encontramos, por ejemplo, este estudio de la India, en el cual tomaron 2 periodos de tiempo en un estudio retrospectivo para ver las complicaciones del uso de vasopresores por vena periférica. Encontraron 84 pacientes, una extravasación del 3%, de los cuales también dicen que todos se recuperaron por completo. O sea que estos sí se pueden usar, pero ya se hacen la aclaración. Es el primer estudio que dice sí se puede usar, pero a concentraciones mucho más diluidas.
Este otro estudio de Pakistán toma 369 pacientes y vean que ellos usan diferentes, usan un bagaje más de vasopresores de los que usaban los estudios previos, incluyendo milrinone y lo que es la dopamina, con dosis máximas establecidas por ellos. Esos son dosis máximas sugeridas por ellos, pero sin tener como estudios de evidencia clínica con buena evidencia epidemiológica. Encontraron que la extravasación es del 2.2% y que de los catéteres periféricos que usamos, el 34% finalmente viraron a usar un acceso central. Por lo cual ellos dicen que sí son pacientes que son vías seguras para nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos. En Israel también hacen un estudio prospectivo en un solo centro, pero esto lo hacen más que todo en pacientes con choque cardiogénico. Es una población bastante grande de 1.100 pacientes y vean que la mayoría, en un 78%, les dieron manejo por vena periférica. Encontraron que estos pacientes los sugerían que como era un choque que ellos asumían que iba a tener una duración corta, que por eso los dejaron fue con vena periférica. Encontraron que teníamos una extravasación más alta por vena periférica en un 5.7% a comparación de un 3.3% por vía central y que el riesgo de sangrado y otras complicaciones asociadas, por ejemplo, neumotórax, claramente están más asociadas por completo a lo que es el acceso central. Por eso ellos dicen que es posible usarlo en el contexto de choque cardiogénico. Otro estudio es en Singapur, en el cual ellos usan principalmente es dopamina, pero lo que gustaba de este estudio era que la mayoría de los pacientes tienen un diagnóstico de choque séptico que se va aterrizando pues un poco más a la realidad del tema que estamos revisando. Ellos encontraron que tuvieron una media de tiempo del paso de periférico a central más o menos en 2 horas y que ningún paciente tuvo complicación, entonces ellos dicen sí, se puede usar, pero nunca nos atrevimos a usar 2 agentes vasopresores por vena periférica y que se requieren más estudios para ello. Ya entonces, si nosotros bueno, y eso era en el contexto de urgencias, que es más cercano a lo que yo quiero traer. Aquí esto viene siendo el estudio más cercano a lo que vendría siendo nuestra población en el servicio de urgencias en un país incluso latinoamericano como es Argentina, una población pequeña, 49 pacientes, en el cual ellos dicen, vea, teníamos 51 pacientes que de por sí, además de la condición que los llevó al choque séptico, tenían una comorbilidad asociada previamente descrita y el 84% de ellos cursaron fue con lo que era un choque frío, por lo cual se empleó epinefrina. Solo un paciente de estos 49 presentó complicaciones locales, que equivale al 2% de su población, y dice que justamente sí era una buena intervención y que incluso lograba cumplir con las metas establecidas para Surviving Sepsis del inicio de los vasopresores en los tiempos determinados. Ahora, me di a la tarea de buscar cómo se pasan estas vainas. Entonces, revisé varias literaturas, por ejemplo, de Estados Unidos, revisé una de China, pero la que más sencilla me pareció y que se puede emplear apropiadamente puede ser la del Guyson and Thomas de Inglaterra, en el cual nos dan unas indicaciones que lo ideal es que tengamos una duración corta de esos accesos periféricos antes de ponerle un central, pero que también lo podemos utilizar como manera predilecta en pacientes en los que yo sospecho que mi choque va a tener una duración corta. Por ejemplo, en pacientes que tienen hipotensión sin daño de órgano. Varios de los estudios reportan que se pueden usar incluso, por ejemplo, en pacientes que tienen cirugía de columna, que tienen pérdidas masivas de sangre, que aquí lo que necesitan es una reposición, pues una transfusión. Entonces, mientras se logra la transfusión, se deja la inotropía por vena periférica, el por vena periférica, y ya después de que el paciente se ha transfundido, logra adecuados niveles de volemia, pues ya no requieren el mismo problemática. Problemática que es que el cirujano no contesta en la noche, que el cirujano está en cirugía, que el grupo PIC en ese momento no está disponible, que ya no están trabajando a estas horas. Eso es lo que ellos definen como problemática. Entonces, ya con respecto al manejo, ellos plantean que de por sí hay que tener en cuenta que la línea ideal para pasar esto viene siendo por una línea central, que el catéter de inserción se tiene que colocar por arriba de la fosa antecubital, no deben pasarse otros medicamentos justamente por esa vía y todas las dosis de inicio, principalmente que ellos usan epinefrina y norepinefrina, van a ser a 0.1 microgramos por kilo por minuto, que puede ser titulable cada 5 a 10 minutos, pero debe haber otro acceso venoso en todo momento. Ellos plantean que estos cambios de 5 a 10 minutos van a ser un poco más largos con respecto a si tenemos un acceso central, porque justamente hay que esperar a que estas catecolaminas lleguen a la circulación, por lo que los estamos poniendo un poco más distal. La monitoría, ¿cómo va a ser? Vamos a tener parámetros igualitos a como si los pusiéramos por un catéter venoso central, un electrocardiograma continuo, y mientras logramos metas de estabilización adecuadas para el paciente, toma de tensión arterial cada 3 a 5 minutos.
Pero eso sí, como lo estamos usando por vía periférica y los riesgos son más altos, hay que revisar el sitio de inserción cada 15 minutos por la primera hora y ya después cada hora se va a seguir revisando. Entonces, ¿cómo vamos a diluir diluir los pacientes? ¿Cómo vamos a diluir entonces estos medicamentos? Dependiendo del peso del paciente, entonces vean que, por ejemplo, si tenemos un paciente de 5 kilos con necesidad de adrenalina, lo que vamos a tomar es 1 miligramo del medicamento y lo vamos a diluir en 50 cc, que bien puede ser de solución salina o de glucosa al 5 o al 10%. ¿Y cuál va a ser la velocidad de infusión? A 0.3 litros por kilo por hora. O sea que si mi paciente pesa 5 exactamente y yo le tengo que pasar a 0.3 miligramos por kilo, le tengo que pasar a 1.5 cc por hora y yo con eso ya estoy diciendo que el paciente tiene una rata de infusión de 0.2 microgramos por kilo por minuto. Asimismo, entonces, tenemos las diluciones para 50 a 20 kilos, de 5 a 20 kilos, mayores de 20 kilos. Para noradrenalina no recomiendan el uso de vena periférica para menores de 5 kilos, va a ser con un volumen mucho más alto por el riesgo de que ya las concentraciones pues pueden alcanzar niveles en los que podemos tener la lesión. ¿Y qué vamos a hacer en caso de presentar una extravasación? Lo primero es detener la infusión, empezar una infusión por otro acceso, porque hay que mantener al paciente pues hemodinámicamente estable, pero sin retirar ese acceso que se dañó. Entonces, si yo tenía el acceso aquí en mi mano izquierda, paro la infusión, empiezo la infusión por un acceso derecho y no retiro el del izquierdo. Lo que voy a hacer ahí es que voy a ir retirando el catéter y voy haciendo una aspiración para lograr, dentro de lo posible, hacer mayor aspiración del líquido del medicamento pues, que quedó ahí en la extremidad. También se busca marcar los bordes de la lesión para ver si hay alguna progresión de la misma y elevar la extremidad. Algunas recomendaciones es el uso de fentolamina para aplicación subcutánea en los bordes de la lesión y considerar la evaluación quirúrgica también. Ahorita ya estamos más o menos en este punto de nuestro algoritmo del choque séptico basado pues en el Surviving Sepsis del 2012. Y para este punto yo ya tuve que haber a los 30 minutos haber estudiado si el paciente requiere o no hemoderivados. Con respecto a los hemoderivados, algunas puntualidades muy cortitas. Lo ideal es usar lo más fisiológico. ¿Qué es lo más fisiológico? Sangre completa. La sangre completa entonces es aquí algo importante y es que, bueno, todos los hemoderivados los tenemos que considerar como un trasplante. Pero la sangre completa, ¿qué nos favorece? Que tanto la presencia tanto de plasma como de plaquetas nos ayuda a la restauración del glicocálix, preserva el endotelio, pacientes con glóbulos rojos, plasma fresco congelado y cristaloides. ¿Cuáles son los? Bueno, ¿y esto por qué? Porque obviamente esto también ayuda a la mejoría de la 5-mielina 1-fosfato. Riesgos, pues los que ya los conocemos, trastornos electrolíticos, presentar lisis, el trali. Lo que más usamos comúnmente son los glóbulos rojos, presenta menos reacciones alérgicas porque tenemos menos componentes sanguíneos, pero pues no tenemos las plaquetas, no tenemos el plasma, tampoco tenemos componentes de albumina, y el riesgo aquí ya no viene siendo tantos como si fuera una sangre completa, pero igual sigue siendo muy relevante lo que es el trali. En cuanto a transfundir, vean, no hay un consenso. Lo que recomiendan es por debajo de 7 gramos por decilitro. Sin embargo, hay algunos autores que dicen como que, vea, pero es que el paciente está críticamente enfermo, yo no lo puedo aguantar hasta que ya tenga una anemia severa. Yo lo quiero con parámetros óptimos lo más cerquita posible a lo normal. Entonces, algunos dicen, bueno, me aguanto hasta 8, porque por debajo de 8, si el paciente ya tiene una anemia, tiene dificultad respiratoria, está hipoperfundido y yo necesito optimizar la entrega de oxígeno, pues si ya le puse el oxígeno, también tengo que garantizar que tengo suficientes vehículos para transportar el oxígeno y los transfunden por debajo de 8 gramos por decilitro. Ya si tuvimos esto, que ya le montamos las catecolaminas al paciente y a los 60 minutos el paciente no ha respondido, significa que estamos a un choque refractario a catecolaminas. Como vemos, ya aquí, tanto por Phoenix Score como por algoritmo del Surviving Sepsis del 2012, ya llegamos a el mismo punto del choque refractario a catecolaminas. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Pues lo del manejo con esteroides. Que si usar esteroides profilácticamente o tempranamente, los estudios dicen que no se favorecen en estos pacientes, pero sí en los pacientes que tienen eh, un choque séptico refractario a catecolaminas. Principalmente usar lo que es la hidrocortisona a una dosis de 50 miligramos por metro cuadrado por día, máximo 50 miligramos por kilo por día. Y lo ideal sería hacer una medición del cortisol previo al inicio de estos medicamentos, justamente porque podemos tener un paciente con riesgo de una insuficiencia adrenal, que puede ser una insuficiencia absoluta o relativa.
¿En quiénes sospecho yo más esto? En pacientes que tienen un choque séptico severo, que están con púrpura, que han tenido uso de esteroides por alguna enfermedad crónica o que se han visto expuestos a dosis de esteroides de mediana o alta carga, que han requerido, que tienen anormalidades pituitarias, por ejemplo, que es un paciente que también tiene una meningitis con alto riesgo de una lesión cerebral o al nivel del hipotálamo hipoficiario, o que hemos tenido pacientes con inducción con etomidato. Justamente, ¿por qué? Porque se ha encontrado que esos pacientes críticamente enfermos, cuando se les hace una estimulación con hormona corticotrópica y le hacemos mediciones basales a los 30 minutos y a los 60 minutos, se encontró que hasta el 26%, o sea, casi un tercio de estos pacientes tenían una insuficiencia relativa asociada a ese contexto del paciente. O sea, las condiciones basales del paciente no están con una insuficiencia adrenal, pero en ese contexto sí está con una insuficiencia adrenal. Y se encontró que adicionalmente más o menos un 20% de los pacientes llegaban a este cuadro con una insuficiencia adrenal. Bueno, y esto asociado considerando pues que el uso cuando tenemos una insuficiencia adrenal asociada a un choque séptico, pues aumenta el riesgo de mortalidad 1.88 veces más que la población que no lo tiene. Entonces ya como mensajes para llevar a casa es que se requieren estudios de identificación del riesgo de sepsis y también de la identificación temprana de sepsis, que el manejo de sepsis depende en gran parte, pero no exclusivamente del manejo de líquidos. Es importante tener en cuenta, así como escuchamos en las noticias, el exceso de volumen es perjudicial para la salud y también considerar que hay que dar carga de antibiótico a estos pacientes en esa primera dosis y dentro de lo posible, si es posible también dar manejo vasopresor por vena periférica. Muchas gracias. Muy bien, David. Excelente. Qué alegría ver a nuestros residentes, pediatras, docentes, dar este tipo de charlas muy completas. Traen a nuestra memoria muchas imágenes que nos presentó de muchos profesores, maestros y muchas anécdotas y experiencias del pasado y actualizando muchos conceptos en un tema tan importante como es la sepsis y que lamentablemente 2024 sigue teniendo unos altos índices de morbimortalidad. Ahora, se abre la discusión para las opiniones de los profesores, de los residentes, de los fellows. Gracias, David. Excelente tu presentación. Realmente has entregado muchos elementos claves para lo que nosotros manejamos en sepsis, también en neonatología. Pero, ¿qué concepto tienes con relación al NIRS y el focus para guiar diagnóstico y guiar tratamiento en este tipo de pacientes? Pues justamente eso es algo que tenemos que forzar en nuestra formación académica y es el uso de la ecografía. Incluso ellos hablan que, por ejemplo, para determinar parámetros, cuando uno hace la ecografía, uno puede identificar rápidamente trastornos de disfunción cardíaca, se puede también identificar edema pulmonar, derrame pleural, pero una valoración muy importante es el volumen de la cava. Entonces, en el cual nosotros vemos en la cava si la cava está apropiadamente distendida o si es depresible al momento de hacer la valoración. Si nosotros vemos que es una cava que está colapsada o cuando yo ejerzo presión con el equipo y veo que colapsa fácilmente, pues es un paciente que todavía tiene un déficit en líquidos. Muchas gracias por la exposición, muy buena. En adultos están usándolo para la identificación temprana del choque séptico, pero no busqué ayer porque dije, bueno, voy a llegar a hablar de NIRS también, pero no hay en Pediatría unos estándares para su uso en este escenario. Y lo que hago es una aporte interesante de investigación. Aparte que esta guía está hecha para ser una guía internacional y el NIRS todavía sigue siendo una tecnología muy restringida. Entonces, esperemos que eso cambie. El otro punto que yo quería enfatizar desde neurología es esa primera línea donde dice que reconozcamos, lo que pasa es que, como dice de Chris, aparentemente es disminución del estado de conciencia, pero puede ser solo alteración del estado de conciencia, en la medida en que el niño puede estar solo irritable para que entre al algoritmo. Entonces, era como esa pequeña diferencia, porque al principio de la hipoperfusión, las áreas que se encargan del control de la impulsividad, áreas prefrontales son las que primeras se sacrifican y el niño puede estar irritable, impulsivo y aparentemente bien, ¿sí? Desde el punto de vista de la conducta. La aproximación pediátrica.
El mismo. Creo que nosotros constantemente insistimos en la evaluación y hoy veíamos en clase y siempre lo insistimos en las revisiones, ¿no? O sea, es triángulo de la aproximación pediátrica alterado en cualquiera y que la apariencia tiene todas esas fases, ¿no? Como usted lo dice, pero qué pena es, el príncipe es el... No, pero sí, es justamente eso y es una herramienta que incluso estamos fortaleciendo tanto en los estudiantes desde cuarto año hasta el internado y es la necesidad de que ustedes se familiaricen con lo que es el triángulo de aproximación pediátrica, cómo está el estado general del paciente que nos habla del sistema neurológico, cómo está la parte respiratoria que nos habla de toda esa parte de oxigenación, cómo está la mecánica respiratoria y también toda la parte ya de la circulación que nos habla de todo este proceso de perfusión. A mí me encanta que yo ya, Eduardo, estoy tratando de robarle un discípulo del autor Aurimeri Matallana y tratándomelo de llevar para las áreas de urgencia y cuidado intensivo, ¿sí? Aunque él tiene su énfasis en el tema endocrino, obviamente, y eso me parece muy bien. Permítame, David, excúseme, yo hago un comentario acerca de lo que dijo Javier, y tú lo dijiste ahora en la respuesta, es de las cosas para agregarle a este que para nosotros, o para mí por lo menos, sigue siendo un algoritmo extremadamente importante desde el punto de vista del orden secuencial que se tiene, y lo que demostró esto hace muchos años, más de 10 años, es que si uno hace esto, yo lo digo una palabra fea, pero es como a rajatabla, es la secuencialidad de las acciones, pero los resultados son pues, demasiado buenos si usted lo hace bien. Entonces, de las cosas para agregarle uno es que la evaluación de la resucitación con líquidos es eminentemente clínica. Hoy en día, pues indiscutiblemente el uso de los focus tiene que, yo siempre lo he dicho aquí en este escenario muchísimas veces, que debe ser una actividad de pregrado, o sea, una formación de pregrado y obviamente de posgrado. Sí, o sea, porque aquí le dicen a uno, póngale líquidos hasta que mejore la perfusión o hasta que esté en edema pulmonar. Y pues ya, pues si yo tengo el eco, pues tengo la posibilidad de hacerlo. Doctor Eduardo. No, muchas gracias, muy buena presentación. No, yo les quería preguntar con respecto a las dificultades, las limitaciones que vemos el lunes y que tú ahorita las repites del score de sepsis de Phoenix, que no predice, que no anticipa. Entonces que van a salir eventualmente alguna información al respecto, pero por ahora, ¿qué hacemos? Por ahora, ¿ustedes qué recomiendan que identifiquemos como parámetros, ya sea algo propio, algo del HV o algo muy local nuestro, pero que nos permita predecir cuáles serían entonces esos parámetros que deberíamos utilizar? Y yo sí creo que podría aprovechar esta, digamos, pues tanto la conferencia del lunes como esta y el interés y ya, pues de hacer algún algoritmo, un documento corto, algunas guías para nosotros, porque esto siento que es algo pues muy necesario. Sería una interesante actividad para que, digamos, Jairo la liderara, escribieras con algún residente o algo y sacar un documento corto, pero bien referenciado después de que hiciste esta revisión tan completa, pues ya dar el último paso, el último esfuerzo y tener un documento que podría ser publicable fácilmente en revistas, al menos locales. Yo creo que eso es algo que yo constantemente pienso cuando estoy preparando conferencias. Yo digo, hombre, ya estoy haciendo todo este esfuerzo, pues debería yo escribir esto ya y pasarlo como un documento publicable. Realmente ya hiciste la mayoría del trabajo. Bueno, ese es un punto. Y otra pregunta rapidita, el uso del Oxiris, estos filtros Oxiris, que son filtros que limpian, como, o bueno, limpian, no sé si sea la palabra, pero sí filtran, remueven, filtran todos estos componentes inflamatorios. Yo la verdad no he leído mucha literatura al respecto, pero sí sé que se utilizan mucho. Creo que los sobreutilizamos en algunas partes. Sí creo que tienen alguna utilidad, pero no sé exactamente el paciente en quien debemos utilizarlo y probablemente tiene que ver con ese algoritmo en donde mostrabas el Chaos. Quizá no es el paciente en el CIR, sino en el CARS o específicamente en quién utilizarlo y no sé si tiene algún comentario de eso. Gracias.
Bueno, con respecto a la primera intervención, mientras hacía la revisión, lo que incluso habla el Fénix es, el Fénix dice, no use el CIRS para definición de sepsis, pero el CIRS sí que tiene una validez clínica muy importante, porque sí mostraba que tenía una buena asociación, o sea, por ejemplo, cuando uno compara por fuera de la UCI, lo que es el CIRS, SOFA y el LOTS, el CIRS tiene un buen rendimiento clínico y también muestra mayor riesgo de mortalidad por fuera de la UCI. Mi pensamiento es, el CIR sigue teniendo aplicabilidad clínica por fuera de la UCI para identificar a esos pacientes tempranamente. Y ya después, cuando vemos que el CIR está comprometido y asociamos ya también ya hacemos un estudio orgánico y tomamos las variables del Fénix, ahí sí ya podemos hacer el diagnóstico de sepsis. Entonces, tal vez ese CIR todavía tiene vigencia para identificar a esos pacientes. Y con respecto a los filtros, me encontré un artículo, dice que obviamente solo se usan unidades de cuidados intensivos, entonces por eso no profundicé mucho en este tema, dándole como enfoque a urgencias, pero sí dice que lo que ayuda es a remover pues todas estas sustancias tóxicas, bien sea de origen de los patógenos o de la respuesta inflamatoria local del paciente. Entonces justamente eso podría ser para los pacientes que están más críticamente enfermos, los que identificamos que tienen una respuesta inmune desbalanceada, o sea que prima el CIRS, pero también es importante documentar si prima el CARS, porque en ese contexto lo que entiendo es que estaríamos barriendo también esa respuesta inflamatoria para facilitar que el paciente tenga una respuesta contra esa infección, aparte del manejo que nosotros le estamos dando antibiótico, vasopresor, inotrópico y demás. No sé si el profe Alarcón tenga. Bueno, respecto a la segunda, ninguna experiencia, ¿no? O sea, ninguna. Y de filtros, no, o sea, pues en el escenario donde yo me desenvuelvo rutinariamente en cuidado intensivo, pues el nivel de complejidad es 3 y no usamos sino plasmaféresis, hemofiltros, pero no filtros específicos para remover sustancias inflamatorias específicas, ¿no? Probablemente son otro escenario, ¿no? De pacientes de cáncer, de trasplantados, etcétera. La experiencia mínima en eso es mínima. Pues, o sea, a mí me encantó esto, que un estudiante 2024, un docente 24 me traiga a Roger Bono, o sea, a mí me mató. Esta diapositiva me mató. No, 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 no. Yo extraño a Miguel Ángel porque si no estuviera Miguel Ángel Osorio acá, estuviera arrodillado también venerando a este señor. No, porque ustedes pues no habían nacido. Roger von muere en el 98, 97, 98. Él muere 56 años. 56 años. Cirujano de toras. Manejaba la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, la Sociedad Americana de Toras, de cirujanos de toras. El señor fue un genio, ¿sí? Y él fue el que nos metió a hablar de caos, que hoy, 2024, se sigue hablando. ¿Sí? Murió de un mieloma múltiple. Los últimos artículos se los dictó a sus fellows. Entonces, me trae buenas memorias el doctor. Pero entonces, yo quiero, para responder la pregunta de Eduardo, es, ¿qué creo desde el punto de vista como pediatra intensivista, como epidemiólogo? ¿Sí? Y como docente de pregrado y posgrado? Hoy les di la clase a los muchachos de 5º año. ¿Qué les dije? O sea, esta es la patología que lamentablemente sigue en el mundo, en el universo, colocando más mortalidad. Y es un rol muy importante en pregrado poderlos identificar precozmente. Entonces, cuando Fénix nos saca esto, pues el paciente ya nos ha avanzado demasiado. Y ya como lo dijo David, pues ya es temas de cuidado intensivo y hemos perdido el rol fundamental que tienen los médicos de la comunidad, médicos de atención primaria allá en el distrito, en Dagua, ¿sí? Para poder identificar precozmente el paciente. Por eso, desde mi perspectiva, desde el punto de vista epidemiológico, no se debería quitar el término de sepsis, que es aquel que tiene el CIRS más una sospecha de infección. Ya posteriormente usted pues ya reevalúa, ya analiza, ya define. Yo le mostraba una radiografía a mis muchachos hoy en la mañana donde llega a la UCI esta semana un paciente con una neumonía complicada, horrible, y le hacemos el seguimiento y es un cuerpo extraño. Pero no se pilla desde el principio, no se identifica desde el principio. Ya con el retoscopio, viendo las radiografías, uno ya la pilla, pero entonces ese niño que se le hizo todo, se metió a la UCI,
se estabilizó, luego se identifica que no era que era una neumonía sobreagregada a un cuerpo extraño. Entonces yo creo, Eduardo, que para responder, para mí es fundamental todavía seguir con el tema de sospecha de infección y unas manifestaciones sistémicas muy generales, que obviamente son muy generales y por eso es la madera, poca sensibilidad, poca especificidad, pero para eso también tenemos en este punto, cuando establecemos el acceso vascular, pues la toma de las muestras, ¿sí? Y las tomas de las muestras. Entonces yo les digo a los residentes que ellos van a hacer generación, han sido bendecidos con los temas de biología molecular, que no la teníamos nosotros. Hoy ante la sospecha, pues tenemos muchos paneles moleculares para poder identificar precozmente. Y yo creo que es que esas cositas que hay que agregarles, o sea, la sospecha clínica más las ayudas de laboratorio. Pero desde el punto de vista epidemiológico, yo creo que quedarnos con Fénix, pues nos deja pues, muy desarmados desde el punto de vista epidemiológico. ¿Alguna pregunta por allá? Eso, una sola residente, Dios mío, que se anima, hágale, doctora. Pero eso hace parte de la rotación de la UCI pediátrica de ustedes, ¿no? Y esa habilidad la tienen que adquirir ahí. No, indiscutiblemente médico de urgencias tiene que colocar catéter central y no depender del cirujano para nada. Siempre irónicamente digo que eso es tan fácil que hasta los cirujanos pediatras lo ponen. Ahorita. Sí se ha hecho un cierto grado. ¿Por qué? Porque justamente el Phoenix Score cogió diferentes poblaciones, cogió 8 centros, dentro de los cuales incluía un país, solo cogió uno, que fue Estados Unidos, de altos ingresos, y el resto fueron países de bajos ingresos. Y eso cogió una base de datos súper grande y lo que hizo fue como hacer una evaluación y aplicarle criterios de Phoenix a todos esos pacientes para determinar si era válido o no. Sí es importante hacerlo a nivel local. La cosa es que nosotros tenemos una epidemiología demasiado grande. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí, estamos en una institución nivel 3, en una ciudad que tiene muchos servicios y en el hospital también tenemos muchos servicios. La cuestión es qué tanto rendimiento tenemos para nuestros pacienticos que están en un nivel 2, nivel 3 o que se encuentran en zonas rurales. Yo creo que una de las oportunidades de investigación sería más bien es pescar esos pacientes tempranamente, hacerles uno de los estudios iniciales, por ejemplo, un CIRS, un Quick SOFA, que no requiere parámetros bioquímicos y después asociarlos a lo que es ya el Fénix, pero no inmediatamente apenas ingresan al servicio de urgencias, porque es que apenas ingresan yo no tengo muchos parámetros para determinar eso. Yo necesito al menos que haya pasado por lo menos 30 minutos y obtener valores de resultados paraclínicos. Entonces sí valdría la pena es ver justamente también lo que plantea el doctor Eduardo, hacer un algoritmo de manejo de nuestros pacientes. Ingresa, hacerle una de nuestras escalas de tamizaje, bien sea CIRS, Quick SOFA, lo que sea, y después a la media hora emplear el Fénix y mostrar esos resultados, a ver qué tanto rendimiento tenemos. Lo último para quedar en aras, porque tenemos nosotros claustro de profesores, es que yo sí creo que lo que dice el profe Eduardo y Laurita es, nosotros tenemos que mostrar todo lo que hacemos. Y no les pase lo que le ha pasado a un tal doctor Jairo Alarcón con dengue. Tengo experiencia, la que ustedes quieran, y las publicaciones mías son ausentes. Entonces yo revisando los temas y yo veo las grandes publicaciones, hoy me trasnoché, ¿sí? Estudiando un tema relacionado con
porque Sanitas está glosando todos los dengues que están llegando a la UCI. Sanitas, Bogotá. Un intensivista de Bogotá glosándonos todos, a Imbanaco, a todas las instituciones, porque no ameritan estar en una UCI. Entonces me trasnoché toda la noche yo estudiando trombocitopenia, sangrado, dengue y mirando. Y yo digo, Dios mío, y que yo sé dónde está. El llamado, muchachos, es un ejemplo que están viendo, ¿sí? Y otro ejemplo que están viendo, ¿cierto? Hay que publicarlo, las experiencias hay que publicarlas, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahí va.